dudas y temor. Solo hay un gran fundamento. Creemos, creemos. En este mundo quebrantado, donde abunda el dolor, solo hay una salvación. Creemos, creemos, creemos en Dios el Padre, creemos en Cristo Jesús, que nos dio la vida eterna, y en su Santo Espíritu. Creemos en su sacrificio, que a la muerte Él venció. Creemos que Él está vivo y Él viene otra vez. Amén. Que nuestra fe sea más que cantos, que sea más que una emoción. Y en el tiempo de la prueba, creemos, creemos, creemos en Dios el Padre, creemos en Cristo Jesús, que nos dio la vida eterna, y en su Santo Espíritu. Creemos en su sacrificio, que a la muerte Él venció. Creemos que Él está vivo y Él viene otra vez. Él mostró su amor para la humanidad, en la cruz murió, nos dio libertad, el precio pagó con su gran poder. Creemos, creemos, y el mal ya no prevalecerá. El velo rasgó, poder sin igual, y su gran amor nunca fallará. Creemos, creemos, creemos en Dios el Padre, creemos en Cristo Jesús, que nos dio la vida eterna, y en su Santo Espíritu. Creemos en su sacrificio, que a la muerte venció. Creemos que Él está vivo y Él viene, sí, Él viene otra vez. Él viene otra vez. Creemos, creemos. Buenas tardes, mis amados hermanos. En esta hora estoy aquí una vez más con ustedes para traerles la continuación del tema acerca de las cosas o las condiciones del corazón, muchas veces paralelamente opuestas a esas condiciones. Les decía que hace 8 días que hablando acerca de lo contrapuesto, como frío, caliente, lleno, vacío, la salvación, condenación, Dios y diablo. Entonces estamos tomando la continuación acerca de quién es Dios. Hace 8 días estuve hablándoles de quién es Dios. Ciertamente la Biblia Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el día de hoy quiero leer una porción del Catecismo Mayor de Westminster, y habla acerca de Dios. Dice: ¿quién es Dios? Tal vez a ustedes le han preguntado quién es Dios y muchas veces no tenemos la respuesta exactamente, ¿no?
pero lo que habla aquí acerca del catecismo creo que encierra una verdad completa. Dios es espíritu en sí y por sí mismo, en su ser. Gloria, bienaventuranza y protección, suficiente para todo, eterno, inmutable, incomprensible, omnisciente, todopoderoso, omnipotente, sabio, santo, justo, misericordioso y lleno de gracia, paciente y abundante en bondad y verdad. Y para eso pues hay muchas partes bíblicas que lo apoyan. Por ejemplo está Juan 4:24, Éxodo 3:14 y hay muchísimas citas. Dentro de ellas se las voy a decir rápidas, no solo algunas. Malaquías 3:6, Salmos 1:17, Primera de Reyes 8:27, y eso es lo que realmente podemos nosotros definir como la palabra Dios. Bien, quiero decirles también, hermanos, que Dios, ciertamente hablando acerca de la eternidad de Dios, Dios ciertamente es eterno. Por ejemplo, Isaías capítulo 40, versículo 28, encontramos aquí varios atributos de nuestro Dios. Así es que dice la palabra: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces la palabra de Dios nos habla aquí acerca de algunos atributos. Así es que Dios es realmente maravilloso y es el único. Él es nuestro Dios eterno. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, reafirma esta gran verdad cuando dice de la siguiente manera: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 22:13 nos habla sobre esto y nos dice también que Él es el Alfa y la Omega. Él es el principio y Él es el fin. Él es el último. Así es que nos habla acerca de su eternidad. Dios ciertamente es eterno. También uno de sus otros atributos es que Él es omnipotente. Además de ser eterno, Dios es todopoderoso. Como vemos en el versículo anterior de Isaías, Dios no sufre o no tiene limitaciones humanas como nosotros. No está limitado ni por tiempo ni por espacio. Él vive en la eternidad. Él es eterno. No desfallece, no se fatiga. Él es el creador del universo. Él es soberano en su creación. Así es que Él es omnipotente. Y dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, 15 y 17, la Biblia dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Entonces nos habla aquí realmente de que Él es omnipotente. Todo lo hizo Él para su gloria. Todo viene de Dios y todo lo hizo para la gloria de su nombre. Eso realmente nos involucra a nosotros también, nos incluye a nosotros, de que nosotros también somos criaturas de Dios, es decir, somos creación de Dios. No somos hechos por casualidad. Dios nos ha creado. Tenemos un creador y Él es el único, no hay otro creador. Así es que el hombre pueda creer en diferentes dioses, pueda tener diferentes ideas acerca de Dios, pero la palabra de Dios nos dice que no hay otro Dios fuera de Dios, solamente hay uno solo. También la Biblia nos enseña de que Dios es omnisciente, y la palabra de Dios en el Salmo 139 es un salmo de adoración y alabanzas al Dios omnipotente y omnisciente. Él lo sabe todo.
No hay realmente un pensamiento que se esconda de Él. Así es que Dios lo conoce todo. Si nosotros muchas veces en nuestra ignorancia de la palabra de Dios, que no le confesamos a Dios nuestros pecados, porque creemos que si no se los confesamos, entonces Dios los va a pasar por alto porque no se da cuenta. Pero quiero decirle que la palabra de Dios nos dice que Él conoce todo. Conoce nuestros pensamientos, conoce la intención de nuestro corazón. En el Salmo 139, versículo 1 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y en el Salmo 139, 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y luego en el Salmo 139, 3 dice: has conocido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Salmo 139, 4. Luego dice: pues aún no está la palabra en mi boca o en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Sabes nuestra expresión. Entonces, Dios es omnisciente, hermanos, amigos. No hay nada realmente, no hay un pecado que Dios no conozca. Si Dios no ha perdonado tus pecados, no es porque no los conozca, Él los conoce. Lo único que realmente nosotros como hombres pecadores, fallidos, necesitamos venir a Dios y decir y confesar nuestros pecados. Por esa razón la palabra de Dios nos habla precisamente de confesar. Debemos de confesar nuestros pecados a Dios. Y confesamos nuestros pecados a Dios, dice la palabra: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y también limpiarnos de toda maldad. Si no hay una confesión de nuestra maldad, Dios no nos va a perdonar, a pesar de que Él sepa nuestra condición pecaminosa, a pesar de que Él sepa nuestra necesidad, porque como dice el Salmos, antes de que la palabra fluya o hable nuestros labios, Dios ya conoce nuestra oración. Así es que Él es omnisciente. La palabra de Dios nos dice también que Dios conoce todo lo concerniente a nuestra vida. Dios conoce a todo hombre, a toda persona. Él conoce nuestro andar, conoce realmente nuestros pensamientos y también conoce lo que nosotros vamos a decir. Así es que la palabra de Dios nos dice en 1 Samuel 2:3: no multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Entonces Él pesa nuestras acciones, Él pesa nuestras palabras. Por esa razón es necesario no tener arrogancia en nuestras vidas, no sentirnos como más grandes que otros, o ser altaneros y burlarnos de los demás, porque ciertamente esas cosas son pecado y Dios también las toma muy en serio y las toma muy en cuenta. Así es que, mi hermano, mi amigo, es importante que podamos nosotros aprender ciertamente a hablar de una forma sabia, sabiendo y entendiendo de que Dios conoce nuestros pensamientos y conoce la intención de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios acerca de la omnipresencia de Dios, es decir, Dios está en todas partes. Y ese es uno de sus atributos también. Dice el Salmo 139, 7 al 10, muestra esta omnipresencia, y es aquí donde dice la palabra, ¿no? Cuando dice Salmo 139, 7 al 10, sobre cómo realmente Él muestra su omnipresencia. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu diestra y me asirá tu mano. Entonces, ciertamente la palabra de Dios nos habla que es imposible que nosotros podamos huir de la presencia de Dios. Por ejemplo, Caín, en unas lecciones pasadas, Caín quiso huir de la presencia de Dios, dice: me huiré de ti y de tu presencia me esconderé. Pero el salmista es claro y dice: no hay forma de escondernos de Dios, no hay manera. No hay un lugar en esta tierra
que pueda ser nuestro escondite para que Dios ya no nos vea, no. Aún incluso la palabra de Dios nos dice, si tomaremos las alas del alba, ahí está Dios. Así es que el hombre puede subir a lo más alto que pueda de lo que es el espacio, pero aún Dios ahí estará. El hombre puede hacer habitaciones profundas en la tierra o en el mar, pero aún Dios ahí está. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, está en todas partes. No es imposible huir. Así es que, mi hermano, si tú estás huyendo de Dios, como en este caso lo hizo Adán cuando pecó y trató de esconderse, dice, Señor, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Pero ¿cómo se va a esconder si Dios realmente lo encontró? Así es que no hay manera. Así es que no te escondas, mi hermano, no escondas tu pecado, confiésaselo a Dios. Dios ya de antemano lo conoce, solamente está esperando tu confesión, tu arrepentimiento. Y Él, ten por seguro que Él te transformará, te cambiará, pero teniendo un corazón siempre dispuesto realmente a decir, Dios, ven a mi corazón, cámbiame, transfórmame, ¿no? Un corazón humilde. Ahora, otra de las cosas también es que Dios es bueno, mis hermanos. Y este creo yo, de una forma personal, que es uno de los atributos maravillosos de Dios. Dios es infinitamente bueno, es decir, no tenemos nosotros una capacidad mental para poder decir, bueno, esta es la frontera de lo bueno de Dios, o sea, no alcanzamos a comprender. Así es que esto es una maravilla realmente cuando observamos la naturaleza humana. Cuando vemos la naturaleza humana, vemos la naturaleza en su ambiente también, cómo realmente Dios es bueno. Dios ha provisto en esta tierra de cascadas, ríos, lagos, montañas, de frío, templado, caliente. Es decir, tenemos de todo, porque Él es bueno. Él ha provisto el alimento, Él ha provisto las frutas, Él nos provee salud, hermanos, nos provee vida. Con el hecho realmente de estar sobre esta tierra y poder caminar, movernos, y hay personas muchas veces que están enfermas, pero creo que un corazón agradecido debemos de tener siempre. ¿Para qué? Para poder realmente reconocer la bondad de Dios. Y es ahí, si tú estás, por ejemplo, en este tiempo triste porque las cosas no te han salido bien, quiero decirte que no te desanimes. Dios es bueno, Dios te ama. Y aunque tú te sientas solo, Dios está junto a ti. Entonces es importante creer que Dios es muy bueno, ciertamente. Y Él realmente nos ha creado a nosotros para un fin. Y el fin es que nosotros podamos manifestar o experimentar más bien la bondad de Dios. Y es algo maravilloso, hermanos. Dentro de lo que hablando de Dios y dentro de lo que es uno de sus misterios, también la Biblia habla acerca no de la Trinidad, pero sí habla acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que desde el principio del cristianismo, una de las dificultades encontradas ha sido la de escribir en qué forma está relacionada el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como las tres personas en un solo Dios. Así es que esto es algo difícil y hay mucha controversia. La gente pues piensa de una manera, uno piensa de otra manera, pero la parte importante para que las dudas se disipen necesitamos ir siempre a la palabra de Dios. Así es que en la historia del cristianismo este concepto aparece por primera vez en los escritos de Tertuliano en el año 160 al 220 después de Cristo y fue definido durante el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Dios tiene más atributos de los que nosotros podamos reconocerle. En consecuencia, los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo son palabras bíblicas para tratar de entender las funciones de Dios. Así es que es imposible conocer a Dios en su totalidad. Nuestra mente, Dios es tan infinito que nuestra mente finita no puede realmente comprender lo infinito y lo eterno de Dios. Así es que una de las cosas es que Dios es Padre, Él es la fuente de todo poder, Él es creador, pero
Dios el Hijo, tenemos a Dios el Hijo, que es la fuente del poder regenerativo. Por medio de él tenemos nosotros reconciliación con el Padre. Pero el Espíritu de Dios, que Dios también es Espíritu, siempre está con nosotros como consolador y maestro. Así es que la Trinidad es una realidad que la Biblia nos enseña, aunque es difícil que nuestra mente finita entienda o explique todo acerca de ella, pero es indudable que la Trinidad está presente en nuestras experiencias cotidianas. Por ejemplo, cuando nosotros oramos al Padre. Así es que por esa razón dijo Jesús, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, dice, lo recibiréis. Por esa razón, cuando oramos al Padre hay que orar o hay que dirigirnos al Padre, pero hay que orar en el nombre, siempre que terminemos una oración, en el nombre de Jesucristo. Porque dice la palabra, hay que orar en su nombre. Y ciertamente Dios el Hijo nos enseña a hacerlo, ¿no? Hacer la oración, y nos da una oración como modelo, y eso lo conocemos muchos, el Padre nuestro. Así es que cuando oramos pedimos en el nombre de Cristo por sus méritos, porque nosotros no tenemos en realidad no tenemos ninguna cosa buena. Y quien nos dirige en la oración es el Espíritu Santo. Y nos ayuda también el Espíritu de Dios en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir? Dice la palabra, como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es lo que nos dice Romanos 8:26. Y en Mateo 28:19, la Biblia nos habla de 3 personas, y prácticamente nos está hablando de la Trinidad, cuando dijo Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo ciertamente confirma que Cristo es Dios, cuando dijo, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y eso lo encontramos en Romanos 9:5. Hasta el día de hoy esta fórmula se continúa usando en muchas iglesias del mundo o alrededor del mundo, y forma parte ciertamente de la base misionera, de la obra misionera. Y esto es ciertamente un reto para todo cristiano, hermanos. Es de suma importancia declarar que 3 personas de la Trinidad no son 3 partes de Dios. No son 3 partes, no vamos a decir son 3 dioses en un solo Dios. Son 3 partes, definitivamente no. Dios, no son 3 dioses, son 3 personas en un solo Dios. Así es que Dios es uno solo, pero hay 3 personas en él. Y ahí habla acerca de realmente la unidad, y habla acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo es eterno. Así es que Jesucristo es revelado a nosotros por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que viene a morar en nosotros. Por esa razón, cuando decimos Jesucristo, acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿qué estamos diciendo? De que debemos de tener al Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque Él es el que nos redarguye y nos convence de pecado. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces es el Espíritu de Cristo quien está en nosotros también. Es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y si el Espíritu de Cristo está en nosotros, entonces Jesucristo está ahí en nosotros. Es algo realmente importante que podamos nosotros tener, ciertamente, cuando decimos a Jesucristo, al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque este es el único Dios, el Trinitario, el de 3 personas. El único Dios, es el único Dios en el Antiguo Testamento. Y quiero decirles que la Biblia no refleja otro Dios. Solamente hay uno y nadie más. Así es que lo mejor que nosotros podemos decir de que Dios es quien hizo
a nosotros nacer para que de esa manera podamos disfrutar de su presencia. Y así como nosotros nacimos, Dios también ha enviado a su Hijo Jesús a Belén para que Él tomara cuerpo humano. Y de esa manera pudiésemos nosotros ciertamente escuchar el mensaje de labios directos de Dios. Así es que la vida eterna, la vida divina, vino a esa tierra, se manifestó a nosotros, y dice la palabra de Dios que ciertamente luz resplandeció en medio de tantas tinieblas. Entonces Jesucristo ciertamente dejó su trono y vino a morir por nosotros, a nacer y a morir por nosotros, para que mediante su sacrificio en la cruz, el cual efectuó, podamos nosotros ciertamente hallar la redención de nuestros pecados. Y recordemos de que Él no quedó en la tumba, sino que la Biblia lo registra que Él resucitó al tercer día. Así es que, por esa razón la palabra de Dios nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hablando ciertamente de esa redención gloriosa, mediante esa muerte y resurrección de Jesucristo, pero cuando Él ascendió a los cielos, Él dijo, no los voy a dejar solos, enviaré al Espíritu de Dios, al Consolador, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos ciertamente ahí la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu de Dios. Entonces algo maravilloso, tenemos, no podría yo explicarles con tanta claridad a fin de que ustedes puedan ser convencidos de esto, sino más bien yo les animo que vayan a la palabra de Dios y ustedes se convenzan por sí mismos y comiencen a leer la palabra y pídanle dirección al Espíritu Santo. Él ciertamente nos enseña y nos revela las verdades que nosotros muchas veces ignoramos. Así es que yo les animo a que pidan ciertamente la ayuda del Espíritu Santo. Él ciertamente es el único quien puede llevarnos a Cristo. Él es el único quien nos puede llevar al Padre, porque ciertamente Él es nuestro ayudador. Él es el que convence al hombre de pecado. Es el que convence al mundo de justicia. Y ciertamente es aquí donde tenemos que decir, Señor, convénceme. Porque tal vez en ti esté la disposición de cambiar, pero te has esforzado mucho y te has dado cuenta que cada vez que tú intentas cambiar, fallas, te decepcionas y piensas que ya no va a haber más fuerzas para continuar. Pero cuando tus fuerzas fallan, ahí es importante que te depositas en las manos de Dios, porque el brazo de Dios no se cansa. Dios te ama. Y te he presentado en esta hora un poquito acerca de Dios, de sus atributos. Y ese Dios maravilloso y santo nos llama a nosotros también a que nos santifiquemos para estar con Él. Porque dice la palabra que sin santidad nadie puede ver a Dios, porque Él es santo. Él es santo, santo, santo. Así es que mi hermano, mi amigo, si tú quieres ver a Dios, porque todos realmente vamos a verle cuando muramos, ya sea para vivir con Él eternamente, o ya sea que le vamos a ver para recibir nuestra paga de la rebelión y del pecado, de vivir en desobediencia. Así es que todo le veremos. Pero el punto es, ¿quieres vivir la eternidad con Él? Así es que yo te animo a que invites a Cristo en tu corazón y le aceptes como Señor y Dios. Y invites realmente a que venga a tu vida. Así es que yo te animo y si gustas podemos hacer esta oración. Te damos gracias por tu palabra, amado Dios. Rogamos que tu palabra lleve el efecto a nuestros corazones. Y te pido, Señor, por aquellas personas también que están cansadas de vivir una vida de pecado. Y han reconocido, Señor, que todo su esfuerzo humano ciertamente es fallido. Bendice, Señor, a esas personas para que tu palabra llegue y penetre a lo más profundo de su alma y tú le cambies. Tráelo, Señor, en esta hora con todo ese peso de pecado que ellos traen
a ti para que ellos puedan aprender a descansar, Señor eterno, porque tu palabra dice: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Por esa razón, amado Dios, venimos delante de ti para poner, Señor, en ti todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestros temores y nuestros pecados, para que tú, Señor, nos hagas libres y podamos vivir en esta vida de una forma segura y confiada en ti. En el nombre de Jesús, en tus manos, Señor, deposito a cada una de las personas que se han conectado. Amén. Pues que Dios les bendiga, mis hermanos. Decidí hacer las preguntas, no al principio, sino ya al último, así es que tengo las 3 preguntas y quiero hacerles estas 3 preguntas. Bueno, de hecho cambié un poquito la rutina. Siempre las hago al principio, pero la primera pregunta dice: ¿quién plantó un viñedo y se emborrachó? Eso está en Génesis capítulo 9, Génesis 9. ¿Quién plantó un viñedo y se emborrachó? ¿Fue Salomón? ¿Fue Noé? ¿Abraham? ¿O Jeremías? Bien, si usted contestó Noé, exactamente, es correcto. Hay otra pregunta más que dice: ¿por qué Saúl fue eleccionado de una forma extraña para ser el primer rey de Israel? Número 1, porque era un pastor, por eso lo eligieron, y ciertamente fue elegido de una forma extraña, porque recordamos que él andaba buscando las asnas de su padre, así es que él no iba a buscar al profeta para que lo ungieran, ni el profeta lo estaba buscando, pero él llegó y recibió Samuel la instrucción de parte de Dios para que lo ungiera para rey, así es que le dio ahí un aviso anticipado para decirle: vas a ser rey de Israel. Así es que por esa razón sucede esto, que es un poco extraño, porque venía de la tribu más pequeña, porque era bajo de estatura, o porque no era israelí. Así es que, ¿cuál será la pregunta correcta? Bien, porque dice la forma, bien, Saúl fue electo de forma extraña para ser el primer rey, porque venía de la tribu más pequeña, y esa tribu más pequeña era la tribu de Benjamín. La última pregunta: ¿quién tuvo una discusión con su asno? Creo que esa es muy fácil. Se encuentra en Números 22, 21 al 23. ¿Quién tuvo una discusión con su asno? ¿Fue Isaías? ¿Fue Ezequías? ¿Fue Balaam? ¿O fue Melquisedec? Bien, si contestó Balaam, es correcto. Así es que Dios les bendiga, que tengan un fin de semana maravilloso, y más bien el principio de esta semana es hoy, así es que tengan una semana maravillosa. Dios les bendiga y que Dios prospere sus vidas. Y nos vemos en 8 días, si Dios así lo permite. Bye. Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que
rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, aquel del Padre Celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día más. Solo quiero